La primera vez que entendí que mi suegro podía borrar a una persona sin levantar jamás la voz, fue cuando estaba a unos 3 metros de mí, en el pasillo de fuera de la sala de juntas ejecutiva, elogiando mi trabajo ante un cliente como si yo fuera una máquina fiable que la empresa tenía la suerte de poseer. Es constante, dijo Graham con esa sonrisa pulida que tenía, fiable. Hace que nada se descarrile. Lo dijo con calidez. Ese era su talento. Podía hacer que el desprecio sonara como aprecio. Yo seguí caminando, con una carpeta pegada al costado y el rostro colocado en esa expresión serena que había pasado años perfeccionando en aquella empresa. No porque fuera débil, sino porque a hombres como Graham les encantaba que reaccionaras en público. Eso les permitía humillarte 2 veces. Lo que nunca decía en voz alta era la parte que de verdad importaba. Yo era quien impedía que nuestra mayor expansión se viniera abajo. Los proveedores me llamaban cuando cambiaban los plazos, cuando se detenían los envíos, cuando una mala decisión podía costarnos un mes y un cliente. Yo recordaba los detalles que todos los demás despreciaban, hasta que el dinero empezaba a escaparse por ellos. Me llamo Marina Vale. Tengo 46 años. Y para entonces ya había pasado suficiente tiempo dentro de la empresa de la familia de mi marido como para saber la diferencia entre que te valoren y que te utilicen. Graham, nuestro director general, prefería lo segundo. En casa, a Evan le gustaba llamar a eso respeto. Una vez, después de una de las cenas de su padre, le dije que estaba cansada de que me trataran como mano de obra invisible con un vestido bonito. Se sirvió más vino y dijo: «Papá te confía las cosas importantes. Eso es un halago». Recuerdo mirarlo y darme cuenta de lo sola que puede sentirse una mujer dentro de un matrimonio mucho antes de que éste suene roto. En el trabajo, yo construía la estructura. Otros se llevaban los focos. Yo arreglaba desastres. Otros se llevaban el mérito. Entonces llegó el nuevo becario, Noah Whitmore, de 23 años, hijo del amigo de golf de Graham, corbata llamativa, sonrisa ansiosa, zapatos caros y el tipo de bienvenida que yo jamás había recibido después de años sosteniendo aquel lugar. 3 días después, escuché a Graham decir: «A veces, la única forma de saber lo que de verdad tienes es ponerlo frente a una comparación». Y dejé de caminar, porque supe que no estaba hablando de números. Esta historia, en Fair, es una obra de ficción, escrita por el autor del canal con fines narrativos. ¿Qué pasa cuando aquello que deciden comparar es precisamente lo que los mantiene en pie? Al final de esa semana, a Noah ya no lo trataban como a un becario. Lo paseaban por allí como si fuera una decisión ya tomada. Graham lo llevaba de planta en planta él mismo, con una mano sobre su hombro, luciendo esa sonrisa impecable que usaba cuando quería que una sala aceptara algo antes de tener la oportunidad de cuestionarlo. «Chico listo», dijo fuera de operaciones. «Aprende rápido», dijo cerca de finanzas. «Mirada fresca», lo dijo 2 veces antes del almuerzo. «Mirada fresca». Esa fue la frase de la semana, limpia, halagadora, lo bastante vacía como para esconderse dentro de ella. Y luego esa mirada fresca se posó en mi escritorio. Noah se apoyó junto a mi monitor y señaló el panel que yo había creado para el despliegue de la expansión. «Entonces, ¿es toda la imagen completa?» «No», dije. «Da la parte que la gente puede soportar mirar». Se rió como si estuviera bromeando. No lo estaba. Los números eran la parte fácil. El verdadero trabajo vivía debajo de ellos, en la secuencia, la presión, las relaciones, los tiempos y todas esas decisiones silenciosas que evitaban que los errores pequeños se convirtieran en errores caros. No veía colores, flechas y casillas de estado. No veía el peso. Aún así, Graham empezó a meterlo en las reuniones de seguimiento. Al principio, Noah escuchaba. Luego empezó a hacer preguntas brillantes y ordenadas que sonaban impresionantes en salas llenas de personas que jamás serían quienes tendrían que limpiar el desastre. En una reunión, dio un golpecito sobre una diapositiva que yo había hecho y dijo: «Creo que parte de esto podría simplificarse. A veces, la experiencia hace que la gente se aferre a una complejidad que ya no necesita». Lo dijo con ligereza. Nadie respondió. Un día después, abrí una de mis propias presentaciones y me quedé helada.
Mi cargo había desaparecido. También mi nombre en la esquina. En su lugar ponía, Informe de Desarrollo Ejecutivo. Me quedé mirando la pantalla hasta que la primera oleada de rabia se enfrió y se convirtió en algo más útil. Aquella tarde, Paula Hans, del departamento legal, me detuvo fuera de la sala de fotocopias. ¿Se ha solicitado una entrega formal para garantizar la continuidad en la expansión? No, dije. Su mirada se detuvo en mi cara medio segundo más de lo normal. Está bien. No fue apoyo, no fue consuelo, solo fue atención. En un edificio como aquel, eso importaba. En la cena, le dije a Evan que su padre estaba empujando a la persona equivocada hacia un puesto demasiado pesado para él. Cortó su pollo y apenas levantó la vista. Puede que papá solo quiera otra perspectiva. Dejé el tenedor sobre la mesa. ¿Sobre mi trabajo? Se encogió de hombros con cansancio. No te tomes todo como algo personal, Marina. Eso dolió más de lo que dejé ver. A la mañana siguiente, me llegó a la bandeja de entrada una invitación para una reunión de toda la empresa. Comparativa de liderazgo y alineación de transición. Fue entonces cuando supe que aquella reunión no iba sobre el progreso. Iba sobre mí. La sala ya estaba llena cuando entré. Jefes de departamento, operaciones, finanzas, legal, incluso 2 personas de atención al cliente que no tenían nada que hacer allí, a menos que Graham quisiera testigos. Al frente estaba sentado Noah, una silla a la derecha de Graham, con un bloc legal abierto delante, los hombros rectos con el esfuerzo rígido de alguien que se esfuerza demasiado por parecer que pertenece a ese lugar. Yo ocupé mi asiento de siempre, a mitad de la mesa, y esperé. Graham se puso en pie con las manos entrelazadas con soltura, la voz lisa como cristal pulido. A medida que entramos en la siguiente fase de expansión, necesitamos capacidad de adaptación, criterio renovado, una estructura de liderazgo que refleje hacia dónde va la empresa, no solo de dónde viene. Hizo clic en la primera diapositiva, un título que había escrito yo, un marco de trabajo que había construido yo. Mi trabajo, limpio, reetiquetado, despojado de huellas. Mi pulso se volvió más lento. Así fue como supe que se acercaba algo feo. Graham siguió, todo lenguaje sereno y teatro ejecutivo. Marina ha hecho un sólido trabajo de apoyo. Bases firmes. Pero crecer exige visión, no solo mantenimiento. La sala se quedó en silencio de una forma casi física. Me miró directamente. Antes de hacer una asignación permanente de liderazgo, quiero una comparación. Yo no me moví. Se giró un poco e hizo un gesto hacia Noah. Para esta siguiente fase, Noah dirigirá el proyecto, así podremos comparar enfoques. Eso nos ayudará a ver en qué puede convertirse esta iniciativa con ojos nuevos. Nadie habló. No porque estuvieran de acuerdo, sino porque cada persona de esa sala entendió exactamente lo que acababa de pasar. Había tomado la parte más grande del trabajo que yo había construido en aquella empresa y me había reducido a la mujer que lo mantuvo caliente hasta que llegó un hombre más joven para llevárselo hacia adelante. Noah se aclaró la garganta y se inclinó un poco hacia la mesa. Creo que lo que más me impresionó es que aquí hay un potencial real para simplificar parte de la forma antigua de pensar. Forma antigua de pensar. Esa fue la frase que eligió, sentado delante de un trabajo que no entendía. Claro que sí, dije en voz baja. Después de eso, nadie volvió a mirarlo. Cuando terminó la reunión, fui directamente al despacho de Graham, entré y dejé una sola hoja sobre su escritorio. Frunció el ceño. ¿Qué es esto? Sonreí. Enhorabuena por tu comparación. La abrió y leyó la línea que importaba. Su cara se puso roja tan deprisa que resultaba doloroso verlo. ¿Estás bromeando? No, dije. Querías una comparación. Ahora tendrás una de verdad. Cuando volví a salir, Noah estaba junto a la pared de cristal sosteniendo mi hoja de ruta como un hombre que sostiene unas llaves de una casa, confundiendo posesión con propiedad. Y supe que el verdadero peligro no era que fuera joven, sino que Graham acababa de tratar como un simple accesorio lo único que mantenía unida aquella expansión, dentro de su pequeño espectáculo personal. ¿Qué ocurre cuando un hombre confunde humillación con liderazgo? Al mediodía, toda la empresa lo sabía. No porque yo lo anunciara.
Creo que ni siquiera hacía falta. Lugares así nunca necesitaron hechos para que algo corriera de boca en boca. Funcionaban con el tono, la postura y con quien salía del despacho de quien intentando aparentar más de la cuenta. A la hora de comer, la gente fingía no mirarme. A las 2, fingían que aquello era más normal de lo que realmente era. Una mujer de finanzas lo llamó un problema de personalidad en la sala de descanso. Casi se atragantó con las palabras cuando se giró y me encontró detrás de ella. En realidad, nadie se creía aquello. Sabían que Graham había cruzado una línea, lo que todavía no sabían era cuánto iba a costarle esa línea. Noah empezó a rondar mi escritorio con preguntas disfrazadas de seguridad. ¿Cuál es el orden de aprobación para los cambios de proveedores? ¿Dónde está el mapa de excepciones? ¿Con qué contactos hay que hablar primero de forma directa? Seguía pidiéndome criterio como si fuera un conjunto de archivos que pudiera arrastrar a una carpeta y entregarle. Le di lo que era obligatorio. Notas, puntos de acceso, plazos. Pero ni de lejos iba a convertir años de intuición en un manual de formación para un hombre al que le habían entregado mi trabajo antes de que entendiera su peso. Al otro lado del pasillo, Paula Hans hacía preguntas cuidadosas en legal y operaciones. ¿Se aprobó alguna transferencia estratégica antes de esta mañana? Nadie había visto ninguna. Esa noche, en casa, Evan volvió a usar esa voz suave. No conviertas esto en una guerra. Lo miré desde el otro lado de la isla de la cocina. Tu padre me humilló delante de media empresa. Soltó el aire, ya cansado. Tomó una decisión empresarial. Eso me golpeó más de lo que esperaba. Al caer la tarde, Graham recorría los pasillos con la misma sonrisa fácil, como si la confianza por sí sola pudiera calmar el ambiente. Luego envió un mensaje pidiendo a legal, a operaciones y a Noah que se quedaran hasta tarde para formalizar el registro de la transición. Paula lo leyó una vez y se quedó completamente inmóvil, porque sabía lo que significaba cuando un hombre intentaba redactar el papeleo después de que la humillación ya hubiera terminado. A la mañana siguiente, Graham convocó una reunión del equipo principal con esa expresión que usan los hombres cuando creen que la seguridad todavía puede reparar lo que la verdad ya ha estropeado. Se puso al frente de la mesa y dijo: dejemos esto claro. El nombramiento de Noah no fue favoritismo. Fue una evaluación planificada de liderazgo. Planificada. Esa palabra cayó en la sala y se quedó allí mientras él seguía hablando, como si repetirla pudiera convertirla en verdad. La transición siempre había formado parte de una estrategia de comparación más amplia. Yo lo sabía. La entrega de funciones ya estaba prevista. Era estructura, no impulso. Y durante unas horas, casi funcionó. Al mediodía, un borrador de memorando circulaba por operaciones. Decía que yo conocía una comparación de liderazgo por fases. Decía que la transferencia de responsabilidades había estado en discusión. Decía demasiado para algo que nunca había ocurrido. Le pidieron a un gerente de operaciones que firmara la cronología. Se quedó mirándola tanto tiempo que la sala se quedó en silencio, y luego dijo: lo revisaré. Con ese tono cuidadoso que usa la gente cuando no quiere que su nombre quede ligado a una mentira. Después, Graham envió un resumen pulido a uno de nuestros socios más importantes, calificando el cambio de liderazgo como un ejercicio planificado de comparación ejecutiva. El edificio soltó el aire. La gente se relajó lo justo para creer que quizá aquello era feo, pero no peligroso. Yo no dije nada. Guardé mis correos, los archivos originales, la convocatoria de la reunión, pero en la cronología real, exactamente donde estaba cada cosa quedó claro a última hora de aquella tarde. Paula abrió el historial de versiones del memorando de traspaso. El lenguaje que describía la transición planificada se había añadido después de que yo dejara mi renuncia sobre el escritorio de Graham. Y así, de golpe, esto dejó de ser una mala decisión. Se convirtió en una mentira con marca de tiempo. Paula no necesitaba drama. Necesitaba marcas de tiempo. A media mañana, ya tenía abierto el borrador del memorando en una pantalla y la cadena de correos en otra. Entonces empezó a revisar el rastro, historial de versiones, avisos de reunión, flujo de aprobaciones, circuito legal. Lo que encontró fue simple y feo.
Antes de la reunión en la que Graham me humilló, no había ningún memorando sobre un ejercicio de comparación, ningún plan de transición aprobado, ninguna nota legal, ninguna discusión por escrito con ninguno de los términos que él ahora repetía como si siempre hubieran existido. Esas palabras aparecieron solo después de que yo dejara mi renuncia sobre su escritorio. Luego Paula encontró la peor línea. Una sección del memorando había sido revisada para decir que yo había participado en la planificación de la transición. No era cierto. Yo no había aceptado nada, salvo irme. Al mediodía, uno de nuestros mayores socios devolvió una pregunta tan cortés que cayó como una cuchilla. Si esta transición estaba planificada, ¿por qué el rastro legal empieza después de la renuncia de Marina Vale? Fue entonces cuando la sala cambió. El gerente de operaciones que casi había firmado la cronología retiró su nombre del borrador. No había parte del intercambio y se quedó pálido de golpe. Por primera vez, parecía menos el sucesor elegido y más un joven que se daba cuenta de que le habían dado un asiento construido con la humillación pública de otra persona. Graham todavía intentó forzar la historia para que volviera a encajar. «Esto es una aclaración administrativa», dijo. Paula lo miró una sola vez. Una aclaración no puede retroceder en el tiempo. Ahí fue donde se rompió todo. Minutos después, envió un memorando a Irene Chow, la presidenta del consejo. Esto ya no es un problema de personal. Esto es una posible tergiversación retroactiva. A la mañana siguiente, aquello ya había dejado de ser un simple rumor. Irene Chow quería todo. No resúmenes, no explicaciones pulidas. Todo. El memorando original, el revisado, la cadena de correos, los avisos de reunión, cada mensaje enviado a los socios sobre el cambio de liderazgo. En cuanto Irene intervino, la empresa dejó de preguntarse lo mal que se veía y empezó a preguntarse cuánto se había expuesto ya. La primera respuesta llegó rápido. Un socio estratégico pausó un hito del despliegue por lo que llamó una inconsistencia en la documentación del liderazgo. Esa frase recorrió el edificio como humo. Luego, un cliente importante, uno que estaba valorando una expansión más amplia con nosotros, se quedó en silencio. No porque yo ya no estuviera, sino porque los clientes con experiencia reconocen el olor del peligro cuando la historia pública de una empresa deja de coincidir con su documentación. Dentro de la oficina, la gente empezó a contar la reunión desde otro ángulo. Graham ya no era el director general decidido que incorporaba talento fresco. Era un hombre viejo que había utilizado a un becario para humillar a la mujer que había construido el proyecto, y luego había intentado maquillarlo después. Esa versión se extendió más rápido porque era verdad. Después arrastraron a Evan. Irene le preguntó directamente si sabía de alguna comparación planificada antes de aquella reunión. No pudo decir que sí. Mientras tanto, a Noah lo estaban apartando de las conversaciones serias. Los zapatos pulidos, la corbata llamativa, el discurso de la mirada fresca, nada de eso parecía impresionante ya. Aquella tarde, Irene pidió una revisión formal y ordenó una comparación de verdad. Mi sistema, los resultados de Noah y la cronología real de cómo se había cambiado el puesto. La palabra que Graham había usado para humillarme estaba regresando. Solo que ahora ya no le pertenecía a él. La revisión se celebró a puerta cerrada, pero nada de aquello se sintió privado. Paula fue guiando a Irene a través de los hechos con una voz tan calmada que hacía que todo sonara todavía peor. Primero, la cronología real del proyecto. Luego, mi renuncia. Después, el momento en que se había creado el memorando falseado. Luego, el lenguaje que Graham había usado con el socio, un lenguaje pensado para hacer que la humillación pareciera un procedimiento. Nadie la interrumpió. Cuando terminó, Irene pidió un cuadro comparativo. Uno de verdad, esta vez. En un lado estaba lo que yo había construido, la estructura, el orden de aprobación, la gestión de excepciones, el mapa de confianza con proveedores, el historial firme con el que el despliegue había resistido bajo presión. En el otro, lo que Noah había hecho de verdad, lo que entendía, lo que no veía, lo que se había estancado y donde Graham había necesitado una narrativa para tapar el vacío. Esa fue la parte que rompió la sala. Porque la verdad más fea no era que Noah no tuviera experiencia, sino que Graham nunca había organizado una comparación real.
Había tomado el sistema que yo construí, se lo había entregado a un becario y había llamado a eso objetividad. Entonces Irene miró a Evan y luego a Todd. ¿Alguna vez supiste que hubieran invitado a Marina a la planificación de la transición antes de aquella reunión? Miró a su padre, luego a la mesa. No. Graham hizo un último intento. Está demasiado vinculada emocionalmente al proyecto. Nadie ni siquiera lo miró. Irene entrelazó las manos. Entonces hagamos lo que debió hacerse antes de que la humillaras. Comparemos la verdad. Y por primera vez, Graham entendió que la misma palabra que había usado para rebajarme se estaba convirtiendo en lo que iba a despojarlo de autoridad. Irene eligió la misma sala de juntas. No otra planta, no un despacho privado, la misma sala donde Graham se había puesto al frente de la mesa y había usado la palabra comparación como si fuera algo limpio en vez de cruel. Esta vez no hubo discursos, solo la pantalla, solo el cuadro, solo la verdad expuesta en columnas demasiado claras como para esconderse detrás de ellas. Irene hizo que se leyera cada sección en voz alta. Lo que yo había construido, lo que Noah nunca estuvo preparado para sostener, lo que Graham había dicho en aquella sala, lo que el registro demostró después. Yo apenas hablé. No lo necesitaba. Estar sentada allí, en la misma silla, en la misma sala, con mi trabajo por fin nombrado como lo que era, hizo más que cualquier discurso airado que yo hubiera podido dar. Entonces Irene miró a Graham. Pediste una comparación. Aquí la tienes. Nadie se movió. Ella continuó. Punto por punto. Nunca se había llevado a cabo una comparación válida. Su decisión había sido favoritismo disfrazado de lenguaje de gestión. El memorando retroactivo había creado una exposición de gobierno corporativo que la empresa ahora tenía que contener. Luego soltó la frase que se me quedó grabada. Esta comparación no ha dejado al descubierto los límites de Marina. Ha dejado al descubierto los tuyos. Noah fue apartado del proyecto antes de que terminara la reunión. Graham perdió el derecho a hacer cambios unilaterales de personal en cualquier programa estratégico. Le ordenaron enviar una notificación corregida al socio al que ya había contaminado con su versión de los hechos. Misma sala, mismo público, mismo proyecto. Solo que esta vez, la persona a la que estaban midiendo no era yo. Cuando la sala se vació, me miró sin que le quedara nada de su antigua pulcritud. ¿Qué quieres? Le sostuve la mirada. Nada que tú puedas llamar un favor. No volví como empleada. Acepté estabilizar una parte del despliegue desde fuera, bajo términos escritos, por canales claros y sin dejar ningún espacio para que la política familiar volviera a disfrazarse de negocio. Eso me importaba más que la venganza. No estaba regresando para que me dieran la bienvenida. Regresaba el tiempo suficiente para asegurarme de que mi trabajo saliera limpio conmigo. Evan y yo entramos después en una separación silenciosa. No hubo platos rotos, no hubo un final dramático, solo la verdad lenta y dolorosa de que algunos silencios llegan demasiado tarde como para llamarlos lealtad. Noah desapareció de la historia de poder de la empresa casi tan rápido como había sido colocado dentro de ella. Nunca lo odié. No fue el arquitecto de lo que ocurrió. Fue la prueba de ello. Graham conservó el cargo, pero no la vieja soltura que antes venía con él. Después de aquella semana, una sola palabra podía cambiar la temperatura de una sala. Comparación. Unas semanas más tarde, volví a sentarme en la misma sala de juntas para una revisión de otro proyecto. Un ejecutivo miró una diapositiva y empezó. Quizá lo que necesitamos aquí es una comparación. Entonces me vio y se detuvo. Nadie retomó la frase. Nadie miró a Graham. Él estaba allí, con las manos entrelazadas, sin decir nada. Eso me bastó. Si alguna vez alguien ha confundido tu trabajo silencioso con algo fácil de reemplazar, entonces ya sabes que el final más satisfactorio no es cuando se disculpan. Es cuando nunca vuelven a atreverse a hacerlo. Y dime, ¿cuándo creíste tú que Graham perdió de verdad? Pidió una comparación. Lo que obtuvo fue la verdad.